Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar del entrenador venezolano César Farías, un entrenador que cambió el sueño que tenemos muchos de ser jugador de fútbol profesional para ser entrenador de fútbol profesional. Así que nada, vamos a analizar toda su trayectoria y vamos a ver qué le hizo ser uno de los mejores entrenadores de fútbol de todo un país, Venezuela. Vamos a ello. A principios de la década de los 70, que es en el momento en que nace César Farías, el país venezolano vivía una época de esplendor, ya que el presidente de turno decidió nacionalizar la mayor fuente de ingresos del país, el petróleo. Por lo tanto, los venezolanos vivían en una época, en un país en el que se le consideraba la tierra prometida, con todo lo que necesitaban hasta ese momento. Es en 1973 cuando nace César. César vive con su familia y con sus 3 hermanos, y a la edad de 2 años se ven obligados a trasladarse a Estados Unidos, ya que una de ellas, su hermana Ana, padece una enfermedad, padece leucemia, y por lo tanto se van a vivir a Estados Unidos para tratar de tratar la enfermedad y lograr recuperar a la pequeña. 3 años después, la familia regresa a Venezuela, esta vez a Caracas, ya sin la pequeña, ya que fallece. Todo esto produce que la familia determine entretener a sus hijos, buscar una cierta ocupación para que logren olvidar la fatídica situación que vivían en ese momento. Y César opta por practicar deporte. Practica maratón, juega a los bolos, juega al baloncesto, hace todo tipo de deportes menos el fútbol. Bueno, y estarás preguntándote, ¿y cómo un entrenador de fútbol tan exitoso no practicaba fútbol? ¿Y cómo un jugador que estuvo a punto de ser profesional no practicaba fútbol? Bien, pues ¿cómo inicia? Inicia porque su madre era profesora y la destinan al Colegio Claret. El Colegio Claret es un colegio famoso por sus actividades deportivas, en especial el fútbol. Y es ahí cuando el pequeño César se empieza a iniciar en esa actividad. Y es curioso porque César Farías fue un central y un mediocentro de contención, pero sus primeros partidos los hizo de portero. Y en su primer partido contra el San Ignacio de Loyola logró parar hasta incluso un penalti. Y eso le provocó que el fútbol empezase a ser algo muy importante para él. Y empezó a partir de ahí a ser su vida. Durante su adolescencia, César se muda con su familia nuevamente al oriente de Venezuela, a Guiría, y estando ya con 17 años, participa en el torneo juvenil estatal de 1990, representando al estado Sucre. Farías salió campeón nacional juvenil con aquel equipo, y además, por su buen rendimiento, al año siguiente refuerza al conjunto estatal del estado Anzoátegui, con el cual obtuvo la medalla de plata de los Juegos Deportivos Nacionales de Venezuela. Debido a su buen rendimiento, al año siguiente es contratado por el Monagas Sport Club ya con 18 años, que opta por contratar sus servicios. Pasado su primer año en Monagas, César veía con cierta tristeza todo lo que sufría el equipo para poder desarrollar la práctica de fútbol. Es decir, se sentía frustrado porque no tenía suficiente material el club, no tenían balones, no tenían petos, tenían que estar compartiendo muchas cosas con los equipos de abajo, y al final se vio frustrado en una situación en la que veía que, pese a estar a un buen nivel, no tenía un contexto que le rodease que le favoreciese el poder practicar el fútbol como a él le gustaría. Y todo esto provocó que al año siguiente, ya con 19 años, César optase por apartarse del fútbol, porque se veía con condiciones, pero no veía que los medios ni que estuviese además bien orientado para poder llegar a ser un futbolista profesional. Es decir, se veía con capacidad, pero no veía un contexto favorable para poder ser jugador de fútbol. Y en ese momento se retira con 19 años y opta en poner todos sus esfuerzos para ser entrenador de fútbol. César, tras retirarse del fútbol, siguió los consejos de uno de sus mentores, Víctor Pignatelli, que le decía que tenía que prepararse muchísimo, que tenía que leer muchísimo, que tenía que estudiar mucho para poder entender la globalidad que implica ser entrenador. En 1993, con tan solo 20 años, empieza su primera experiencia como entrenador de fútbol en el Nueva Cádiz Fútbol Club, de la ciudad de Cumaná, un club recién fundado para la época. Comenzó disputando categoría sub-17 y un año más tarde convirtió a la categoría sub-20 en campeón de Venezuela. En aquel equipo juvenil se encontraban jugadores como Juan Arango y como Rondón, futbolistas que han sido referentes en la selección venezolana. En la campaña 97-98, con Arango y con Rondón en el equipo, logra ascender a la segunda división. Y al año siguiente logra ascender a la primera división, siendo el Nueva Cádiz Club de Fútbol un equipo de nueva creación y ascendiendo en 3 temporadas a la máxima categoría del fútbol venezolano. Obviamente un ascenso tan rápido, sin haber asentado el club a nivel económico,
genera diferentes problemas en la situación del club y esto le provoca que busque soluciones económicas. ¿Qué hacen los dirigentes del club? Fusionarse con otros clubes venezolanos para conseguir ingresos económicos. Esto no es suficiente, ya que el club mantiene esa pequeña crisis económica y ve que todos los resultados deportivos que venía trayendo se le pueden ir escapando por esa falta de medios económicos. Además, varias de las decisiones que tuvieron que tomar los directivos fue cambiarse de sede, cambiar de nombre, y esto provocó cierta inestabilidad en el club, lo que obligó a César a permanecer un año en el dique seco, un año parado y un año apartado de los terrenos de juego en busca de nuevas oportunidades que le permitiesen seguir creciendo. En el año 2003, Farías regresa a los banquillos, en esta oportunidad para dirigir con 29 años al Deportivo Táchira, uno de los clubes más importantes del fútbol venezolano. En su primera temporada conquistó el subcampeonato en el torneo venezolano, otorgándole la clasificación a la Copa Libertadores del año 2004. En la Copa Libertadores del año 2004, el equipo de César Farías alcanzaría los cuartos de final, siendo hasta la época el mejor equipo venezolano en unas eliminatorias de la Copa Libertadores. En la temporada 2007-2008 es contratado por el Deportivo Anzoátegui, equipo que recién ascendía a la primera categoría del fútbol venezolano. Dirigió al club hasta finalizar el torneo Apertura, sobre mediados de diciembre del año 2007, logrando el subcampeonato del torneo con una diferencia de solo 3 puntos con respecto al Caracas Fútbol Club. Este hecho, el haber quedado subcampeón con un equipo recién ascendido y sumado a que Richard Páez, que te lo dejo por aquí para que vayas a verlo, decide dejar la selección venezolana de fútbol, ayudan a que César Farías sea el nuevo seleccionador del combinado venezolano. Cuando toma el cargo de seleccionador nacional de Venezuela, se encuentra en curso las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica del 2010, y a pesar de no tener experiencia a nivel de selección, Farías mantuvo el sueño mundialista hasta las 2 últimas fechas de las eliminatorias, en donde si lograba vencer a Paraguay, lograba el boleto para la repesca. Sin embargo, no pudo ser y terminó perdiendo aquel encuentro por 2-1. Meses más tarde, en el Mundial Sub-20, Farías lograría un hecho histórico: clasificar a la selección venezolana de la categoría Sub-20 al Mundial. Sería la primera vez y la mejor participación de una selección venezolana en un Mundial. En este caso, Mundial Sub-20. Y aquí no acabarían los éxitos de César Farías al frente de la selección venezolana, y es que en la Copa América del 2011, celebrada en Argentina, logró llegar hasta semifinales, siendo la 4ª mejor selección de aquella Copa América del año 2011. Y dada esta situación, fue elegido además el 8º mejor técnico del mundo en aquel año 2011. En 2013 Farías dejaría la selección, pero deja un legado muy importante en todas las categorías inferiores. Desde su llegada a la selección nacional, impulsó dentro de la Federación Venezolana la creación de la Liga Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18 para el desarrollo del fútbol venezolano. Y además fue uno de los promotores para la aplicación de la regla juvenil, en la que obligaba a los clubes de primera división a dar minutos a sus jugadores de base, de tal manera que se impulsase todo lo que era el fútbol de cantera y que saliesen numerosos jugadores de las categorías inferiores para ser futbolistas profesionales y así aumentar la calidad del fútbol en aquel país. Un mes después de haber renunciado a la selección de Venezuela, es contratado por el Club Tijuana de la Liga Mexicana. Allí estuvo unos pocos meses, en donde se llevó al club hasta las semifinales de la Conca Champions en 2014. En diciembre del 2015 fue confirmado como nuevo entrenador de Cerro Porteño de la Primera División de Paraguay, y bajo su mando el equipo ocupó el 2º lugar en la clasificación del torneo paraguayo, a un punto de la cima y del liderato absoluto. Después de su inesperada salida de Cerro Porteño a principios de 2016, en abril de ese mismo año, el club de fútbol de Strongest confirma a Farías como su nuevo entrenador. Con el club atigrado logró el título de la Primera División de Bolivia, tras ganarle la final del torneo Apertura de 2016 a su clásico rival, el Club Bolívar. El paso de César Farías por el club de Strongest en ese año 2016 le catapultó como uno de los entrenadores más importantes a nivel defensivo de la competición, ya que convirtió al equipo en una defensa muy ruda y en un equipo muy difícil de batir. Además, se convirtió en el 2º equipo más importante a nivel ofensivo, es decir, con el mayor número de goles de aquella competición. Y luego además, en el año 2017, en la Copa Libertadores logró llevarles hasta cuartos de final, pasando la fase de grupos y metiéndoles al club en una de las mejores épocas de toda su historia. Tras el buen rendimiento mostrado en The Strongest, la Federación Boliviana de Fútbol anuncia a Farías como técnico de la selección boliviana de manera interina.
Su objetivo era preparar al equipo para la Copa América del 2019 y para el inicio de las eliminatorias para Qatar 2022. Estábamos hablando que César estaba compaginando su labor como entrenador interino de la selección boliviana como entrenador del club de Strongest, con el que mantenía el vínculo, hasta la Copa América del año 2019, en el que Bolivia, pese a quedar última del grupo, la selección, el seleccionado, el presidente de la selección boliviana decide confirmarle como seleccionador absoluto y ya eso sí, de manera completa, ya sin llevar y dejando su vínculo con el club de Strongest. Bien, vamos a analizar las claves que hacen de César Farías uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol de Venezuela. Y es que él... hemos hablado en su momento de que le habían indicado que tenía que ser un entrenador que aprendiese continuamente, que leyese muchos libros, y todo eso que adquirió en los libros lo fue representando y lo fue materializando con sus equipos, de tal manera que su grupo de trabajo tenía que tener unas capacidades de ser capaz de socializarse, de las relaciones entre los miembros del grupo que fuesen muy fuertes, es decir, que hubiese una conexión muy importante entre todos los miembros del equipo, todos los jugadores, para que juntos fuesen todos a una. De esa manera daban muchísima importancia a las relaciones sociales. Eso le permitía que cualquier tipo de indicación estuviese respaldada por cualquier otro miembro del grupo y que todos tuviesen las mismas ideas y que todos fuesen en consonancia hacia el mismo objetivo. Y luego hay una idea muy curiosa en el método de César Farías, y es que huye del blanco y del negro. Es decir, decide elegir lo mejor de unos métodos, elegir lo mejor de otro, para juntarlos y sacar la mejor teoría posible y la mejor metodología posible para enfocar dentro de un grupo. Es decir, no aboga solo por una metodología o por otra metodología diferente, sino que busca sacar lo mejor de ambas metodologías que ponga en práctica para poder sacar una metodología propia. Y además, César es un convencido de que el talento y las horas de trabajo son muy importantes. Así que nada, si tú también lo eres, te invito a que veas este vídeo y a que te suscribas al canal para no perderte los siguientes. Nos vemos la siguiente semana. Chao.